hoy retomamos el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy retomamos ese mensaje. Si se recuerda, la semana pasada hicimos una pausa para poder celebrar a las madres, que fue un día muy bonito, muy especial, y hoy retomamos el mensaje a las 7 iglesias. Entonces empezamos nuestro estudio con la visión del Cristo exaltado, que la estudiamos en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Jesús resucitado, el Mesías soberano, se presenta a Juan. Y esa es la base de todo el libro, porque todo el libro empieza allí, con esa visión. En esa visión Juan vio a Jesús, pero no lo vio como lo conoció. Él lo conoció como el maestro, lo conoció como el hombre que fue crucificado, que resucitó, lo conoció como el amigo con el que convivió 3 años, pero ahí lo mira diferente. Lo mira a él ya habiendo sido glorificado, lo ve a él con otros ojos, lo ve y se menciona ahí que su rostro era resplandeciente más que el sol. Se mencionan algunos atributos que después se mencionan en las siguientes cartas. La segunda o la primera carta o el segundo mensaje, que fue la primera carta, hablamos de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, la estable, una iglesia muy eficiente, muy ortodoxa en sus creencias, o sea, una iglesia de sana doctrina. Y con ella aprendimos algo, que no es la efectividad ni la sana doctrina lo más importante si no hay amor. El amor es importante, el amor a Dios primero y el amor al prójimo. Y eso es lo que ellos habían perdido. La segunda iglesia, Esmirna, la perseguida. Con esta iglesia aprendimos algo, que la entrega y la perseverancia es hasta el final. La entrega y la perseverancia debe ser hasta el final. Una iglesia perseguida, pero fiel. Y hoy vamos a hablar de la tercera iglesia, es Pérgamo. Pero Pérgamo tiene una característica, la inmoral. Y eso llama la atención, la inmoral. Así que quiero invitarle que vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 2, versos del 12 al 17. Y leamos juntos esa carta, ese mensaje. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Oiga eso, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes. Y vuelve a decir, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaítas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Hay varios elementos ahí interesantes en la carta, pero primero recordemos un poquito. Las 7 iglesias, estos mensajes fueron escritos a 7 iglesias que realmente existían. En su tiempo, en el tiempo de Juan, a finales del primer siglo, año 95-96, esas iglesias eran congregaciones como lo somos nosotros. Recordemos que Juan estaba en la isla de Patmos. Ya no miro esta cosa. Ok, estaba en la isla de Patmos, está abajo, él estaba ahí recluido y desde ahí envió las cartas o el libro completo de Apocalipsis. No fueron 7 cartas separadas, sino el libro completo, y el libro contenía las 7 cartas. Primero a la iglesia de Éfeso, después a Esmirna, que ya vimos, y ahora a Pérgamo.
Y de ahí vamos a ver en las futuras semanas Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Como ya lo dijimos al principio, esa forma o esa ruta o ese orden pareciera como que fuera la ruta de un mensajero. Si un mensajero en esos tiempos hubiera ido a repartir las cartas, hubiera probablemente seguido esa ruta. Era la ruta más lógica. Así que, aunque Éfeso y Esmirna fueron las primeras y eran de las ciudades más importantes, Pérgamo no se queda atrás. Y vamos a hablar de eso en un momento. Todas las cartas siguen básicamente un modelo. Ese modelo podemos dividirlo en cuatro secciones sencillamente. Una es la introducción, donde dice a qué iglesia le escribe, y quien escribe es Jesús, pero en cada una se identifica con un elemento de la visión del capítulo 1. Por eso lo estudiamos primero. Después habla de la situación real de la iglesia. Después, el desafío y la solución. Generalmente en la situación real había cosas que Jesús reconoce de la iglesia y los felicita. Por ejemplo, Éfeso era una iglesia que hacía obras correctas y que tenía sana doctrina. Vamos a ver con Pérgamo. A Esmirna la felicita por ser una iglesia fiel. Después, la tercera sección es desafío y solución. De las 7 iglesias, solo hubo 2 que no tenían ningún reproche de Jesús. Todas las demás tenían algo. Pérgamo, vamos a ver hoy, tenía algo y era algo importante. Pero solo Esmirna y Filadelfia no reciben ningún reproche. Ellas solo reciben alabanza. Pero las demás iglesias en esa sección reciben o son confrontadas con algo que estaba mal y Jesús los desafía a arreglarlo, a mejorarlo. Porque no simplemente se trata de señalar y no hacer nada. Se trata de encontrar el problema y solucionarlo. Y la última parte es un llamado y una promesa. Y en cada una de esas o en cada una de las cartas, ese llamado y promesa es diferente porque es específico para la iglesia. Así que vamos a ver Pérgamo. Y esto nos lleva al primer punto. El primer punto es este: el mensaje del Mesías soberano a su iglesia en Pérgamo. Y dice el verso 12: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Vamos entonces, Pérgamo. Como ya vimos antes, cada iglesia tenía ciertas características que la equiparaban con la ciudad. Por ejemplo, Éfeso era una ciudad rica y muy orgullosa, y la iglesia también era así. Esmirna, la ciudad era una ciudad que perseguía a los que no eran paganos, y la iglesia era así. Y Pérgamo también tiene sus características. Primera cosa importante, yo les decía hace un momento, no era tan importante como Éfeso y Esmirna, que eran unas ciudades pujantes muy ricas. Pérgamo no lo era tanto, pero tenía algo a su favor, y era la capital de la provincia, y lo había sido por 400 años. O sea, tenía una autoridad formal que le había sido dada primero por sus fundadores y ahora por los romanos. Otra cosa importante es que allí en Pérgamo estaba la segunda biblioteca más importante o más grande de la Edad Antigua. La primera, si ustedes conocen la historia, era Alejandría en Egipto. Esa era la biblioteca más grande del mundo en ese tiempo. De hecho, en Alejandría, en Egipto, fue donde se hizo la versión Septuaginta, que es la traducción de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. La segunda biblioteca entonces estaba en Pérgamo. Pérgamo tenía más o menos 200,000 pergaminos, rollos de pergamino en sus volúmenes, como diríamos hoy en una biblioteca normal o actual. 200,000 libros, ellos tenían 200,000 rollos de pergamino. Y esto nos lleva a algo interesante también. Pergamino y Pérgamo están relacionados. De hecho, el pergamino, aunque se cree que no se inventó en Pérgamo sí había una industria grande que producía pergamino. Antes del pergamino, para escribir, se usaba el papiro. Ese se hacía en Egipto, se fabricaba en Egipto, de un junco.
y es un papel muy limpio, pero era muy frágil, rápidamente se rompía o se arruinaba. El pergamino tenía otra ventaja y es que no era de celulosa de papel, sino era de cuero de animales, generalmente eran corderos. Entonces el cuero era procesado y tenía varias ventajas. Una era que era mucho más resistente. De hecho, muchos de los documentos antiguos que nosotros tenemos hoy en día son pergaminos, porque fueron o son muy resistentes. Otra cosa es que se podían escribir de frente y atrás, cosa que no se podía con el papiro, y también podían doblarse, se apretaban y se podían mantener mucho mejor. Otra cosa es que se podían corregir, se podían raspar o se podían lavar para limpiarlos y volverlos a usar, cosa que no se podía con los otros. Eso hizo que entonces Pérgamo fuera una ciudad importante, no solo por ser la capital, sino porque era una iglesia cultural. Perdón, una ciudad con mucha cultura. Algo más y era importante. Ahí en Pérgamo había un templo, el templo a Asclepio o Esculapio lo llamaban los romanos. Era el dios de la medicina, el dios de la salud. En ese templo había una escuela, hay hospitales, hoy hay hospitales escuela, donde los estudiantes van y ahí con los pacientes ellos perfeccionan su conocimiento y aprenden nuevo conocimiento. Era la misma idea, solo que obviamente no era un conocimiento científico, sino era más mágico, era más supersticioso. Pero a partir de ahí también iniciaron las investigaciones médicas que hoy nosotros aprovechamos. Ahora, ese lugar era muy famoso y el dios de ahí, el dios Esculapio, era muy reconocido. No solamente Pérgamo tenía ese lugar que se llamaba Asclepion, donde se adoraba Esculapio, sino que también se adoraba a Zeus, el dios principal, a Atenea, que era la diosa patrona, a Dionisio y a, por supuesto, Esculapio. Algo interesante, a Esculapio le decían Soter, que en griego quiere decir Salvador. Para ellos, el dios Esculapio era el Salvador. Además, Pérgamo era el lugar oficial o el centro oficial del culto imperial en toda esa región de Asia. De hecho, ellos construyeron el primer templo para un emperador vivo. Eso fue en el año 29 antes de Cristo. Ahora, todo esto, ¿por qué? Porque es importante entender que Pérgamo también era, y probablemente era todavía más fuerte la influencia pagana en Pérgamo que lo era en Éfeso y en Esmirna. Estamos hablando ya de algo más alto. Y vamos a ver que Jesús se refiere a eso. Ahora, ¿quién es el que le habla a esa iglesia en esa ciudad? El que tiene la espada aguda de dos filos. En Apocalipsis 1:16, cuando la visión que Juan tuvo, Jesús se manifiesta y dice Juan que era uno como hijo de hombre que tenía una espada de dos filos que salía de su boca. O sea, está relacionándolo. Tiene que ver con eso. Ahora, ¿por qué? Ya vamos a hablar de qué significa, pero ¿por qué se manifiesta Jesús a Pérgamo así? En Pérgamo, como era la capital, estaba las autoridades supremas, cuyo principal funcionario era el procónsul. El procónsul de Pérgamo tenía una prerrogativa que no estaba en los demás y era él tenía el poder de la espada, le llamaban ellos. En otras palabras, él podía mandar a alguien o condenar a alguien a muerte, cosa que no se hacía en otros lados. Entonces es interesante que el procónsul de Pérgamo tiene el poder de la espada y el que le habla a la iglesia en Pérgamo es el que tiene la espada de dos filos. ¿Se da cuenta? No es casualidad. Aquel que podía condenar a alguien por un asunto no solo religioso, sino también un asunto administrativo a la muerte, se enfrenta ahora al que tiene absolutamente el poder de la vida y la muerte en su mano, que es Jesucristo. El Cristo soberano, en posesión de esa espada de dos filos, le hace recordar a su pueblo en Pérgamo, que estaba siendo acosado y perseguido, que aunque la autoridad romana tuviera poder, y un poder satánico, vamos a ver eso,
aunque la autoridad romana tuviera el poder para decidir sobre la vida y la muerte de la gente, el poder supremo de la vida y la muerte no lo tenía él, sino lo tiene Jesucristo. Y eso es importante entender. ¿Por qué, mis amigos? Porque cuando venga la persecución, y no necesitamos esperar a que surja el anticristo y que pasen otro montón de cosas para que la persecución nos alcance. Cada día somos perseguidos. Somos perseguidos cuando tomamos decisiones correctas basadas en la justicia. Somos perseguidos cuando hacemos lo que Dios nos manda y no lo que el mundo quiere. Y la amenaza siempre está sobre nosotros y más en estos tiempos. Pero recordemos algo, nuestra vida no está en la mano del que nos amenaza. Nuestra vida está en la mano de Jesucristo, el Mesías soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso debe ser suficiente para que nosotros estemos en paz, tranquilos, porque Él está de nuestro lado. Esa espada de dos filos es una representación del poder de Dios para juzgar, para recompensar, pero también para condenar. Y eso es lo que viene adelante en esta carta. Y esto nos lleva al segundo punto. Este segundo punto, el Mesías, el Jesucristo, mira la condición de la iglesia y entonces les dice esto. Reconoce que son una iglesia perseverante, aún en territorio enemigo. Una cosa es tener enemigos y otra cosa es que haya gente hostil. La hostilidad no necesariamente habla de algo de enemigo. Pero este territorio donde ellos vivían, esta iglesia Pérgamo, era otra cosa. Y desde los primeros versos, las primeras palabras de este verso 13, se nota. Dice, yo sé dónde moras. ¿Dónde? Donde está el trono de Satanás. Dígame si eso no es territorio enemigo. Después dice, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, y dice, donde mora Satanás. Ahora, donde ellos estaban no era cualquier cosa, mis amigos. El trono de Satanás. Algo interesante. Esta ciudad de Pérgamo estaba construida, bueno, todavía existe la ciudad, no se llama así, pero existe en Turquía. Estaba construida en lo alto de un monte de más o menos 300 metros de altura. Y entonces la gente llegaba y miraba la ciudad y miraba la ciudad principal. En la parte principal, la parte más alta, estaban los edificios, los edificios de la autoridad civil, los edificios romanos, y un templo, el templo de Zeus, el templo principal. Ahora, esa era la parte más alta. Cuando la ciudad creció más, se construyó una ciudadela en la parte de abajo, ahí estaban otros templos y ahí sobresalía el templo a Esculapio y después había una tercera terraza, digamos, o la parte más baja, también había mucho de la ciudad. Entonces, un historiador antiguo cuando llegó a esa ciudad, se le quedó viendo y dijo, esta ciudad es el trono de Asia, porque parecía un trono. Tenía 3 pisos, parecía como un trono. Entonces él dijo, este es el trono de Asia. Si Éfeso era la joya de Asia, entonces Pérgamo era el trono de Asia. Así que cuando Juan usa esa frase, el trono, no era algo que la iglesia en Pérgamo no entendiera. Entendieron a qué se estaba refiriendo. Solo que no dijo el trono de Asia. Juan dijo el trono de Satanás. Algo interesante también, en ese primer nivel, o en el nivel más alto, ahí estaba el templo de Zeus, y ese templo, el altar de Zeus, ¿sabe qué forma tenía? Era un trono, era el trono de Zeus. Entonces, esa idea de trono tiene algo que muy interesante. Además, pensemos algo, en esa ciudad no solo se adoraba a Zeus, se adoraba también a Atenea, a Dionisio y a Esculapio. Y como ya les dije hace un momento, a Esculapio le llamaban Salvador. Él era el dios de la medicina, pero también era el dios de Pérgamo. Y ellos adoraban a Esculapio especialmente. ¿Y sabe usted cuál era el símbolo de Esculapio?
Es el símbolo que los médicos todavía hoy usan en la representación de su profesión. Es el báculo o la vara de Esculapio que tiene una serpiente enrollada. El símbolo de Esculapio era la serpiente. Ahora unamos las cosas. La ciudad como un trono. El altar de Zeus era un trono. La adoración pagana a todos los dioses, y en especial aquel dios que ellos llamaban Sóter, el Salvador, que era Esculapio, que su imagen era una serpiente. ¿Es o no es cierto que pareciera ser el trono de Satanás? Ahora, no quiere decir, y quiero decir algo, no quiere decir que ese lugar era un lugar especialmente mágico, poderoso, donde los satánicos tenían que ir para tener poderes. No, no es eso es otra cosa, eso es superstición. Lo que Jesús está diciendo a través de Juan ahí es eso. El diablo está entronado en ese lugar. No solo por la adoración, sino por lo que pasaba ahí, está entronado. Y esa serpiente recordaba sin duda a los judíos la serpiente del jardín del Edén, que engañó a Eva y a Adán. De hecho, la imagen de la serpiente se repite en Apocalipsis varias veces. En la Biblia se relaciona a la serpiente con Satanás 7 veces. Son 3 veces en Apocalipsis, una vez que lo hace Pablo en una de sus cartas a Corintios, 1 Corintios, y las otras 3 veces en Apocalipsis. Y dice así en Apocalipsis 12:9: arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, el diablo, llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Ahora, lo que Jesús le dice a su iglesia es esta: a pesar de que estás en el lugar, vives, porque dice, yo sé dónde moras, es vivir, yo sé que vives en donde está el trono de Satanás, pero a pesar de eso, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Había gente ahí en Pérgamo que, a pesar de la persecución que existía y era fuerte, ellos seguían siendo fieles al Señor. Y eso reconoce Jesús y se refiere a alguien específicamente. Se refiere a Antipas. Antipas probablemente es el nombre corto de un nombre mayor que es Antipatros. Es posible que así sea. Hay varias ideas ahí sobre lo que significaban, pero realmente no viene al tema. No sabemos quién era específicamente. Lo que sí sabemos es esto: fue martirizado, porque dice, el contexto nos hace pensar. Hay una leyenda antigua que decía que Antipas fue metido adentro de un toro de bronce, y ese toro de bronce le pusieron fuego adentro. Imagínense eso, era un horno. Y ahí murió Antipas. Y que mientras Antipas estaba ahí, él adoraba a Dios y le daba gracias a Dios. Dígame si eso no es un testimonio de fidelidad. Y Jesús dice, a pesar de lo que ustedes vieron con el hermano Antipas, ustedes siguen siendo fieles. No cabe duda que la serpiente antigua, el diablo, impulsaba a sus seguidores, a sus adoradores, y los adoradores presionaban a las autoridades para que persiguieran a la iglesia. Quiero decirle algo, eso no ha cambiado. Siguen siendo lo mismo. El diablo sigue usando gente hoy. Y esa gente la usa para presionar a las autoridades, y las autoridades están empezando a perseguir a la iglesia. Hay lugares donde la persecución ha sido el pan diario por siglos. En el Oriente, muchos de nuestros hermanos mueren a causa de la fe. Nosotros de este lado del mundo, no, gracias a Dios. Déjeme decir esto, todavía. Pero empieza la persecución. Y no crea que un día van a decir, se prohíbe adorar a Dios. No. O tal vez algún día lleguemos a eso. Pero muchos de los movimientos hoy, que son movimientos ideológicos, políticos, están empujando sus propios pensamientos contrarios a Dios para poner
lo que honra al diablo en primer lugar. Y todos aquellos que no están de acuerdo son perseguidos. Si usted no está de acuerdo, por ejemplo, en el matrimonio de personas del mismo sexo, usted no está en la onda, usted no ha entendido que el mundo cambia, que la historia avanza, que el mundo progresa. Usted está perdido, usted no entiende eso. Eso es lo menos malo que le pueden decir. Después le dicen otro montón de cosas y empiezan a atacar. Y eso es solo el principio, amigos. Y eso no es nuevo. Bueno, quiero contarles, mi abuelita, doña Hortensia Romero, ella conoció al Señor a finales de los años de 1930, en esa década. Y en ese tiempo, ella con la iglesia, con los hermanos de la iglesia, iba a evangelizar, iban a un lugar en Guatemala, se llama Boca del Monte, está cerca de la ciudad, pero es un lugar que históricamente se reconoce como donde ha habido mucha adoración al diablo. Hay brujos de ese lugar, así como en Izalco aquí. Discúlpenme si hay alguien de Izalco, pero yo he escuchado eso. Que en Izalco hay muchos hechiceros y cosas así, en Guatemala igual. Y en ese lugar particularmente. Ahora, mi abuelita iba con otros hermanos de la iglesia a predicar el evangelio. 1939, 40 por ahí. Y mucha gente recibía el evangelio con gusto. Pero otros no. Mi abuelita contaba historias. Había una señora que tenía una carnicería y cuando ellas llegaban la salía a corretear la señora con un cuchillo de este tamaño. Y los corría y ellos tenían que salir huyendo. Había otra gente que les echaba agua caliente. Ni siquiera agua, pues que me bañen está bien. Pero con agua caliente, y algunas veces alcanzaron algunos hermanos. Había otros que sacaban a sus perros y los perros salían. Pero ¿sabe qué hacían ellos el siguiente fin de semana? Regresaban y volvían a predicar, los volvían a corretear los perros, la señora tal vez ya no salía corriendo con el cuchillo en mano, pero los insultaba. Y así, hasta que al fin Dios obró en muchas personas en ese lugar. Ahora, esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Tal vez nosotros no vamos necesariamente a otro lugar así, a que nos correteen los perros, pero en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, donde tú estás, yo no voy a decir tú puedes, voy a decir lo que es, tú debes, es diferente, tú debes hablar de Cristo. No solamente se trata de mostrar la vida, o sea, sí es importante porque si tu discurso y tus acciones están divorciados, no hay nada. O sea, a veces uno dice, no, que miren que yo soy cristiano, sí, pero necesitas hablar, necesitas compartir el evangelio. Entonces, cuando tú haces eso, te empiezan a perseguir. Y eso es lo que pasaba ahí. Ahora alguien dirá, no, es que mire, yo no lo puedo hacer porque es tan peligroso, es tan difícil que yo no puedo hacerlo. Y déjame terminar este punto con esta frase. Tú no escoges en dónde Dios te pone. Tú no escoges en dónde Dios te pone. Tu deber es serle fiel en donde estás. Tú no escoges en dónde Dios te pone. Tu deber es serle fiel en donde tú estás. Y ese es el llamado a la iglesia de Pérgamo y el llamado a la iglesia hoy. Pero sigamos adelante. Tercer punto. Cuando el pecado se infiltra, la inmoralidad es el resultado. Versos 14 hasta el 17, la primera parte. Y Jesús dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los Nicolaitas. Ya los habíamos escuchado antes, ¿se acuerdan? Éfeso. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, era una iglesia
Pérgamo era una iglesia donde había gente perseverante, pero también había gente que estaba metida en inmoralidad. Había de las dos cosas. Y eso era y eso es muchas veces, desgraciadamente, una realidad en las iglesias. Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿cómo entró el pecado a Pérgamo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace casi siempre? De forma sutil. Déjenme poner como ejemplo esto. Yo viví con una de mis hermanas, su casa en los Estados Unidos, un tiempo, y mi sobrina tenía un perrito, se llamaba Scar, era un perro chiquitito, y el Scar vivía dentro de la casa porque era invierno, había un frío terrible, el perrito no podía estar afuera. Pero el perrito tenía un área donde él podía estar, pero él no podía entrar a la cocina. En la cocina estaba el comedor también. Él no podía entrar a la cocina. Y cada vez que él entraba, entonces mi hermana o mi cuñado o mi sobrina lo sacaban, le hablaban y él salía. Pero pasaba algo, cuando nos sentábamos a comer, el Scar se acercaba a la puerta de la cocina y estaba así, como quien dice, aquí estoy, que me van a dar. Y entonces mi hermana me decía, no lo mires porque si lo miras se va a querer entrar. Y yo de reojo lo miraba y aquel estaba así con la colita así y las orejas, esperando qué va a pasar. Como no le decíamos nada, entonces se echaba en la puerta y se quedaba así. Y entonces de repente mi hermana me dijo, míralo, me dijo. Y cuando lo vi, el Scar estaba. No se paraba. Y cuando uno volteaba, no hagas contacto visual. Cuando volteábamos a ver al otro lado, y seguía. Ahora, mi hermana lo dejaba para que yo lo viera, porque yo no sabía que él le hacía eso. Pero de repente le decía, Scar, y él se paraba y ¡fum! Se iba para atrás. Se volvía a echar y ¿sabe qué hacía? Lo mismo. De repente la plática en el comedor estaba tan buena que cuando sentíamos teníamos al Scar en los pies y no nos dimos cuenta cuando entró. Eso es ser sutil. Y así es como el pecado entraba y entra a la iglesia, sutilmente. Si alguien viniera y dijera algo contrario a las escrituras, nosotros aquí nos levantamos, le decimos que no y si insiste nos vamos. Pero no funciona así, el diablo es inteligente. Entonces se filtra y eso fue lo que pasó en Pérgamo. Cuando sintieron ellos ya tenían doctrinas ajenas que predicaban lo contrario a lo que la Biblia enseña. Y Juan las identifica. Dice, y tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Ahora, interesante, la palabra mantener no es como tener algo, sino es tener algo en la mano y no soltarlo. Como cuando usted, hermana, va en la calle y de repente algún pícaro viene y le jala la cartera. Usted no le dice, llévatela, hijo. Usted la agarra más fuerte. Y mientras más jala, usted más jala. Es la misma idea. Entonces ellos tenían esas doctrinas agarradas así. Las tenían tomadas y no las soltaban. Ahora es interesante. Por un lado, tenían al Señor así. Porque ellos se agarraban al Señor fielmente y no lo soltaban a pesar de la persecución. Pero en la otra mano tenían doctrinas pecaminosas y tampoco las soltaban. Eso no funciona. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. O tienes una o tienes otra. Y es más, si tratas de tener lo contrario a lo que la Biblia enseña, no tienes nada. Esa es la verdad. Ahora, eso es a lo que se refiere. Ahora, ¿quién era Balaam? Si ustedes se recuerdan, Balaam era aquel fulano que iba en su burro y después de pegarle al burro, el burro le habló y le dijo, no seas burro. No le dijo eso. Pero el burro le habló. Eso le hubiera dicho, creo que hubiera sido mejor, pero Balaam era un adivino extranjero que los moabitas contrataron con dinero para que maldijera al pueblo de Israel. Dios no permitió que lo hiciera. Dios le dijo a Balaam, tú vas a decir solo lo que yo te diga. Y es interesante porque Balaam no era del pueblo de Dios, era un pagano, pero Dios le habló. Y le dijo, tú no vas a maldecir a mi pueblo. Tú vas a decir
solo lo que yo te indique. Y cuando Balaam estaba en un monte arriba del pueblo de Israel, bendijo a Israel, porque eso era lo que Dios le dijo que hiciera. Ahora, Balaam entendió algo, no podía maldecir al pueblo de Dios, y le dijo al rey Balac: no podés. Si querés maldecir al pueblo de Dios, no vas a poder, porque a ellos los protege Dios. Y gloria al Señor, porque eso somos nosotros. No hay maldición que venga sobre nosotros, porque sobre nosotros está el nombre de Dios. Nosotros somos su pueblo, así que no tengan miedo de esas cosas. Pero Balaam le dijo algo, porque Balaam era taimado, era astuto. Así no se puede, pero te voy a decir cómo. Números 25, del 1 al 3, dice así: mientras los israelitas, y aquí retrocedimos 3,000 años, no, quiero ver como 1,500 años. Les dice: mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a entregarse a la inmoralidad sexual con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían de esos sacrificios y se postraban ante estos dioses. Eso los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, como consecuencia la ira del Señor se encendió contra ellos, contra el pueblo de Israel. Lo que no se pudo hacer con una maldición, se hizo ahí. Ahora, ahí no se menciona a Balaam, pero vamos a Números 31, 16. Estas, está hablando de las mujeres de Moab, fueron la causa de que los israelitas, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor. Está hablando del Dios. Por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Ahora, ¿cuál era esa doctrina de Balaam que Juan menciona? Dice que les ponía tropiezo. Que Balaam le enseñó a Balac, que el rey de Moab, a poner tropiezo al pueblo de Dios. Esa palabra, esa frase, poner tropiezo, literalmente es poner un cebo. Eso quiere decir, poner un cebo. Es como si usted tiene ratones y pone usted una trampa. Hay unas jaulitas que sirven para atrapar al ratón. Entonces se pone ahí un pedacito de comida. Es un mito que solo queso comen los ratones, comen cualquier cosa. Pero se pone algo de comer y entonces el ratón llega y se mete, y cuando el ratón jala lo que esté ahí, sea queso, carne, lo que sea, cuando jala hay un resorte que hace que se cierre la trampa, y cuando sintió el ratón se quedó encerrado. Es lo mismo que a usted y a mí nos pasa con el pecado, mis hermanos. La misma cosa. Lo que tú pensaste que no iba a pasarte, te pasa. Esa mirada indiscreta entre un hombre casado y una mujer casada en la oficina, que de repente empieza ya a hacer sonrisitas, que un toquecito de mano, que un cafecito y cosas así, y termina en una relación ilícita, es exactamente lo mismo. Es un cebo. Y entonces, como el ratón incauto cae, el cristiano incauto cae también. Y a eso es a lo que se refería Juan cuando hablaba de la doctrina de Balaam. Ahora, el adulterio o la inmoralidad sexual lleva necesariamente al adulterio espiritual. Porque tú no puedes vivir en pecado y seguir teniendo la misma relación con Dios. Así es fácil. Si tú vives en pecado, tu relación con Dios sufre. Y eso lo entendía Balaam, y eso es lo que le estaba pasando ahora a Pérgamo. La iglesia estaba metiéndose en inmoralidad, y eso hacía que su relación con el Señor se fuera resquebrajando y finalmente llegara a romperse. Ahora uno entiende por qué es que Jesús le dice el trono de Satanás. Esa ciudad debe haber sido muy terrible realmente, bastante difícil. En esa ciudad debe haber sido bastante difícil ser creyente. Pero recordemos lo que le dije al principio. Tú no decides dónde vas a estar, sino que donde estás tienes que serle fiel a Dios. Esa es la verdad. Ahora, también se menciona la doctrina de los nicolaitas. En Éfeso, Jesús felicitó a los efesios porque ellos
mantenían a raya a los nicolaítas. Y ahí en esa iglesia Jesús agrega a quienes yo aborrezco. No tenemos claro qué hacían. Sin duda alguna, y por el contexto podemos o creemos que tenía que ver también con inmoralidad. Ahora, no es el caso de Pérgamo. En Pérgamo, los nicolaítas tuvieron acogida. Y entonces esas enseñanzas extrañas, junto con las enseñanzas extrañas similares a las de Balaam, hicieron que la iglesia primero pecara y después cayera en la inmoralidad, porque el pecado lleva a la inmoralidad. La inmoralidad es vivir de acuerdo a o comportarse no de acuerdo a lo que Dios quiere, sino en forma diferente. Eso es ser inmoral. Entonces viene el Señor Jesús y les dice, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El primer paso para corregir el rumbo, mis amigos, es arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? No es llorar. A veces uno dice, es que, ay, me arrepiento. Muchas veces cuando a alguien lo cachan en pecado, llora. Pero no llora porque se arrepienta necesariamente. Muchas veces llora porque lo cacharon. No es lo mismo. El arrepentimiento bíblico tiene que ver con cambiar de forma de pensar, pero también con cambiar de conducta. Si yo iba para aquel lado, ahora voy para el otro lado. Yo no puedo decir que me arrepentí si sigo haciendo lo mismo. Por eso la Biblia habla de frutos de arrepentimiento y los frutos de arrepentimiento son lo contrario a lo que se hacía cuando se pecaba. Y eso es importante entenderlo. Si no hay arrepentimiento, dice el Señor, Él va a llegar con juicio por medio de la espada de su boca. ¿Cuál es la espada de la boca de Jesús? Efesios 6:17 dice así, y que los defienda, la segunda parte del versículo, y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Hebreos 4:12 también usa el mismo concepto, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Ahora, Jesús le dice, voy a llegar pronto y voy a pelear contra ellos. No dice contra ustedes. No le dice a toda la iglesia voy a pelear contra toda la iglesia. No, voy a pelear o voy a juzgar a los que están en eso. Pero hay algo importante. Cuando la apostasía surge en la iglesia, nosotros no nos podemos hacer, como decimos coloquialmente en El Salvador, los del ojo pacho. O decimos en otros países, hacernos los locos, hacernos los mareados, hacernos los panes, el de los panes. Esa nunca la entendí muy bien, pero usted me entiende. No podemos hacerlo. Nosotros estamos llamados a hablar la palabra de Dios y a señalar cuando hay un error. Si surge una doctrina, una enseñanza que no es de acuerdo a la palabra y nosotros simplemente miramos para otro lado, estamos haciendo mal. Mucho cuidado. Desgraciadamente hoy han surgido muchas falsas doctrinas en la iglesia y muchos de nosotros nos quedamos, yo no sé, y tal vez ni siquiera sabemos ni entendemos lo que están diciendo y son cosas terribles y probablemente porque nosotros mismos no hemos escudriñado la Biblia por eso. Así que hermanos, no nos podemos quedar fuera. Y Jesús cierra esta parte diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Nuevamente, la carta estaba dirigida a Pérgamo, pero era para todas las iglesias. O sea, es para nosotros también hoy. No nos podemos quedar neutrales. Si escuchamos la palabra de Dios, no podemos decir, yo no sabía. Al no conocer la ley no es justificación para violarla, ¿verdad? Y más si la conoces, más si la escuchaste. No puedes decir, yo no sabía. Yo no sabía que tener otra familia era malo. Claro que sí. Y si no lo sabías, yo te lo estoy diciendo, no se hace. No es para los que están aquí, es para los que miran allá. Pero no nos podemos quedar neutrales, mis amigos. Y creo que esta palabra es una palabra fuerte de parte de Dios. Y no necesariamente tiene que ver con inmoralidad sexual, aunque se habla más del tema, sino la inmoralidad en muchos sentidos.
No podemos ser una persona en la iglesia y otra persona en la casa. No podemos ser una persona en la casa y en la iglesia y otra en el trabajo. Nosotros estamos llamados a hacer luz en donde quiera que estemos. Y eso es para nosotros. Y el último punto, el punto final. Los vencedores disfrutarán del banquete celestial con el Mesías resucitado. Aquí hay dos ideas muy interesantes. Y dice, al vencedor, verso 17, segunda parte, dice, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Igual que con Esmirna y con Éfeso, la palabra vencedor no tiene nada que ver con aquel que por su propia fuerza logra ganar. No tiene que ver con eso. No está diciendo aquel que es tan bueno, tan fuerte, tan listo, que va a llegar al final de la carrera en primer lugar, va a recibir esto. No, no está diciendo eso. Recordemos algo. La carrera cristiana o la vida cristiana no se basa sobre nuestro esfuerzo, sino sobre el esfuerzo de Jesús. El que corrió, peleó y ganó es Él. Y gloria a Dios por eso, porque nosotros no hubiéramos podido hacerlo. Por eso vino Jesús a morir por nosotros. Nuestra tarea entonces cuando se habla de vencer es mantenernos fieles hasta el final. Y esa sí es nuestra parte. Y ni siquiera totalmente porque el Espíritu Santo nos sostiene, no somos nosotros. Pero entonces al vencedor le va a dar dos cosas. Una, el maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Y esas son algunas frases o ideas que están presentes en el libro de Apocalipsis que a veces dan mucho que hablar, a veces más de la cuenta, y son difíciles para nosotros de entender. Yo creo algo, y es que la gente que escuchó por primera vez ese libro, cuando lo leyeron en las iglesias, lo entendió. Porque es como que yo le venga a usted a hablar en ruso y que yo pretenda que usted sale de aquí edificado por el Señor, porque yo le hablé en ruso. Bueno, para empezar, yo no hablo ruso y creo que usted tampoco. Entonces no sirve, sería ilógico pensar eso. No es posible que Juan haya dado un mensaje y que la gente no lo entendió. Sí lo entendieron. Ahora tiene muchas particularidades que eran muy especiales para ellos que a nosotros hoy nos cuesta comprender. Pero vamos al maná escondido. Hay varias opciones, pero dos opciones que pueden aplicarse muy bien es esta. Uno, para los judíos, el maná escondido implicaba una enseñanza de los rabinos, de los maestros judíos. No está en la Biblia, pero era una enseñanza que ellos aceptaban. Esa enseñanza decía que Jeremías, antes de que el templo de Salomón fuera destruido por los babilonios, él entró y del arca del pacto él sacó un recipiente donde había maná del desierto, porque eso estaba ahí. Estaba en el arca del pacto del tiempo de Moisés. Y esta fue una orden que Dios le dio a Moisés. Entonces la leyenda dice que Jeremías agarró ese recipiente y lo escondió. Lo escondió en el monte Sinaí, según la leyenda, y que cuando el Mesías llegara a establecer su reino, entonces Jeremías iba a venir e iba a restituir el maná al pueblo de Dios. Era una leyenda. Ahora, tiene mucho sentido. Déjeme el otro punto de vista. Le voy a explicar por qué. El maná era pan del cielo, porque así se consideró, el pan del cielo. ¿A quién más le dijeron el pan del cielo? Pan de Dios. ¿A quién más le dijeron que era el pan del cielo? A Jesús. Jesús es el pan del cielo. Entonces, cuando pensamos de esta manera, y esto es lo que algunos estudiosos piensan o estructuran a partir de estas dos cosas, es esto. El maná escondido va a surgir cuando el Mesías venga. Y Jesús es el pan del cielo, o sea, el maná. Y Jesús ya vino. Entonces, el maná es Jesucristo mismo.
Y ese maná escondido que Juan dice que el pueblo de los vencedores del pueblo de Dios en Pérgamo iban a recibir, no es nada más que ser sustentados por Jesucristo mismo. O sea, usted y yo vamos a ser sustentados y ya lo somos por Jesucristo. Entonces, para un judío, comer del maná escondido, según ellos entendían, era gozar de la era mesiánica en el reino de Dios. Pero para nosotros como cristianos es y será entrar a una tierra nueva, a cielos nuevos y ser sustentados por Jesucristo mismo. La Biblia se refiere a ese punto cuando habla de él, la boda del Cordero, y de eso vamos a ver en un momento. Ahora, también dice, recibirán una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca estará escrito un nombre nuevo, que nadie conoce sino solo el dueño de la piedrecita. Aquí hay varias opciones también. Una es esta. Había algunos jueces que cuando daban su veredicto, no tenían que hacer esas grandes, ¿cómo se llaman? ¿Perdón? Sentencias, gracias, que son kilométricas, ¿no? Sí, no, era muy simple para el juez. El juez tenía enfrente dos piedrecitas, una negra y una blanca. Si creía que quien estaba siendo juzgado era culpable, agarraba la negra, la piedra negra. Y si creía que era inocente, la piedra blanca. De alguna manera eso es con nosotros, ¿cierto? Porque nosotros cuando estemos delante del Señor y seamos juzgados en el juicio final, no vamos a tener un veredicto culpable, no vamos a recibir una piedra negra, sino vamos a recibir una piedra blanca. Y estoy hablando usando la figura, no es que así sea. Pero es interesante, o sea, somos inocentes delante de Dios. Segunda cosa, que es probablemente la que tiene más sentido. En el mundo antiguo se acostumbraba a usar unas cosas que se llamaban téseras. Las téseras eran unas planchitas hechas de madera, de marfil o de metal que estaban escritas y funcionaban como una especie de boleto de entrada. Bueno, ahora los boletos están en los teléfonos, ¿verdad? Pero antes los boletos estaban escritos, era un papel y usted iba a entrar al estadio o a donde fuera y tenía que llevar un boleto. Era la misma idea, solo que estas eran más pequeñas y eran de algún material firme y estaban escritas. Y estas daban derecho a entrar a una asamblea, a una reunión o a ir y recibir cuando el imperio le daba a los súbditos trigo, les daba cebada y cosas así. Esto servía para recibir el beneficio. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros tenemos una piedrita blanca que no existe realmente, sino está aquí. Y cuando llegue el día de entrar a las bodas del Cordero, vamos a entrar y vamos a poder entrar tranquilamente. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a entrar. Una segunda manera de verlo. Tercera forma. También se acostumbraba, y todavía se acostumbra mucho, usar amuletos. Los amuletos eran piezas de madera, de marfil o de metal que tenían escrito el nombre del Dios que daba la protección, y solo el dueño del amuleto sabía que Dios era el que le daba protección. Ahora pareciera ser que Jesús dice, y tiene sentido, porque en una iglesia pagana donde sin duda la gente hacía eso, y había un montón de gente con amuletos de Esculapio, de Zeus, de no sé quién y de no sé cuánto, tiene mucho sentido para ellos entender que ellos no necesitaban un amuleto con una cosa supersticiosa escrita. Más bien ellos, es como que Jesús les dijera, mira, tus vecinos necesitan tener un amuleto para que ellos se sientan seguros, pero tú estás seguro en la vida y en la muerte porque conoces el nombre sobre todo nombre y conoces al Dios verdadero. Como dice Filipenses, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo a Jesús y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Usted y yo no necesitamos amuletos de nada, mis hermanos. No necesitamos que nos unjan y que hagan cosas con nosotros. No necesitamos eso. Nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros conocemos el nombre que es sobre todo nombre. Y estamos listos para este momento. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero.
Cuando Jesús, y es una manera metafórica de decirlo, cuando Jesús se case con su novia, y su novia es la iglesia, y la novia, la iglesia, somos nosotros. Bienaventurados nosotros, los que hemos sido invitados y tenemos el derecho a estar en las bodas del Cordero. Si somos fieles. Y fieles en este contexto implica no solo mantenernos lejos de la inmoralidad, sino también si nos mantenemos firmes ante la presión. Y entonces vamos a estar allí en esas bodas del Cordero. Gloria a Dios. Quiero invitarle que se ponga en pie, por favor. Como conclusión, así como en el caso de la iglesia de Éfeso, el bien hacer y la doctrina correcta no son suficientes si no hay amor. Para Pérgamo, la errónea creencia lleva a la errónea conducta. Lo que creemos y recibimos sí es importante y es muy importante. Debemos creer lo que la Biblia enseña, no lo que la gente dice. Cuando usted salga de aquí, vaya a su casa, agarre su Biblia, lea su Biblia y asegúrese de que lo que yo le digo es lo que la Biblia enseña. No se quede nada más con lo que yo le digo ni con lo que cualquier pastor le dice. Porque la creencia errónea lleva a la conducta errónea. Y muchos caemos, y digo caemos porque creo que todos hemos sido víctimas en algún momento de esa trampa, de ese cebo puesto por el diablo. Así que cierre sus ojos, por favor, y adoremos al Señor. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para
soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, queremos pedirte en esta mañana que tú nos hables a cada uno. Espíritu Santo, tú nos conoces. Conoces nuestras debilidades, conoces nuestros sueños, conoces nuestros deseos. Sabes que aunque tenemos planes para honrarte a ti, nos cuesta mucho. Es muy difícil para nosotros hacerlo. Porque nuestra naturaleza humana nos impulsa al pecado. Por eso es que nos dejamos endulzar los oídos tantas veces con cosas que no vienen de tu palabra, que no vienen de ti, pero que nos hacen a nosotros, o nos dan a nosotros mucho sentido, encontramos mucho sentido en ellas. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder discernir la verdad de la mentira, que nos permitas en tu palabra encontrar esa palabra firme como un ancla que nos mantiene amarrados a ti. Tu iglesia en Pérgamo descuidó esa parte. Eran gente fiel, muchos eran gente muy fiel. Eran gente como Antipas que estuvo dispuesto a la muerte. No sabemos exactamente cómo fue, pero debe haber sido terrible. Pero él estuvo dispuesto. Así muchos otros más. Pero también hubo una gran parte de la iglesia que cayó presa de esas enseñanzas falsas. Líbranos a nosotros, Dios. Líbranos, Dios. Ayúdanos a ser como esa iglesia en Berea que cada vez que escuchaban de tu palabra iban a las escrituras. Y ellos no tenían una Biblia como la tenemos nosotros. Pero ellos iban a las escrituras y se aseguraban que lo que Pablo les enseñaba era lo correcto. Ayúdanos a nosotros a tener ese espíritu, Señor. Ir a tu palabra y asegurarnos de que lo que se nos enseña es lo correcto. Señor, y líbranos del lazo del cazador. Líbranos del cebo del maligno. Es tan fácil para nosotros caer presa del engaño. Es tan fácil para nosotros caer en el pecado. Te pido, Dios, que tú nos libres. Líbranos, Señor. Tal vez algunos ya están ahora mismo con el cebo enfrente y están meditándolo. Tal vez las circunstancias alrededor son muy fuertes, difíciles, y estás pensando que la mejor salida es esa, pero no es cierto. Ese es el diablo que te quiere engañar. O tal vez lo que estás viendo ahora con tus ojos es algo que tú deseas en tu corazón, pero tú sabes que no es correcto. Pero cada vez lo miras más y cada vez sientes más deseo, porque ese es el engaño del pecado. Pero en el nombre de Jesús, yo te exhorto, hermano o hermana, a que digas no y que te mantengas firme del lado del Señor. Dice la Biblia que cuando el enemigo nos ataca, nosotros debemos de afirmarnos en el Señor y resistir al diablo, y el diablo huirá. Y eso es lo que tenemos que hacer. O tal vez algunos ya están ahora mismo metidos en situaciones en las cuales no deberían haber entrado. Tal vez ahora mismo estás en pecado. La buena noticia es esta: el pecado destruye, pero Jesucristo salva. Jesús es la salida, Jesús es la salvación, y el evangelio se trata de eso. Para la maldad del pecado, Jesús es la solución. Y todo lo que necesitas es arrepentirte. Y tal vez, como todos nosotros lo hemos hecho alguna vez, te has arrepentido 20 veces de lo mismo. Pero esta vez puede ser diferente. Esta vez puedes cambiar por la obra del Espíritu Santo en tu vida, tu forma de pensar. Y entonces también decidir dar la vuelta e ir por el lado contrario. Y Dios te va a sostener para hacerlo. Y Dios te va a sacar de allí donde ahora estás. Porque ese no es el lugar donde tú tienes que estar. Tú has sido llamado a más.
Tú has sido llamado a la boda, a las bodas del Cordero. Tú has sido llamado a cometer grandes empresas en el nombre del Señor y a salir victorioso. Así que no permitas que el diablo destruya tu futuro, que el diablo destruya tu familia, que el diablo destruya lo que Dios te ha dado. Afírmate y en el nombre de Jesús, párate y date la vuelta. Y el Señor estará contigo. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, necesitas hacerlo. Porque si no, estás peleando esta batalla tan difícil solo. Porque dice la Biblia que aquellos que hemos sido hechos hijos de Dios, tenemos el derecho a poder recibir todo de parte de Él. Así que si nunca has entregado tu vida a Jesús, puedes hacer conmigo esta oración y ora como nunca antes lo has hecho. Y dile: Señor, sálvame, Señor. Reconozco que yo he pecado. Reconozco que mis deseos, reconozco que mis acciones son contrarias a lo que tu palabra enseña. Y por más que he tratado de hacer las cosas bien, no he podido. Reconozco que solo tú lo puedes hacer. Jesús, te pido que seas mi Salvador y que seas mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias, Dios, porque tú eres la solución a todos nuestros problemas. Ayúdanos a serte fieles hasta el final y poder compartir esa mesa contigo por la eternidad. Y ahora, Señor, que salimos de este lugar, te pido que nos bendigas. Y te pido que bendigas las ofrendas y diezmos depositadas en el alfolí, Señor, porque son el fruto de tu pueblo que te adora, que te ama y te reconoce como su Señor y como el dador de todo lo que tenemos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios, bendícelos en su trabajo, en su familia, en su casa, en sus proyectos. Guárdalos del maligno, guárdalos del peligro, en el nombre poderoso de Jesús. Y que esta semana sea una semana de bendición y una semana donde nosotros podamos compartir con otros de lo que tú has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, buen Dios. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que el Señor les guarde y nos vemos la próxima semana en el mismo lugar, la misma hora, el mismo canal y el mismo lugar. Dios les bendiga.